Permítame tomar unos momentos de su tiempo de descanso después de pasar este día y preparándonos para una nueva semana de trabajos, de estudios y tareas domésticas, entre las actividades más usuales que esta pandemia nos permite realizar. Quisiera tener con ustedes un tiempo y lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los que han hecho un sacrificio vivo y santo, dando ofrenda, diezmando y aportando para la ofrenda misionera de la Red Global CCI. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por su esfuerzo y gracias porque esto nos permitirá hacer un semestre más de acción misionera en el mundo. Cada semana pienso, al acercarse esta hora de la noche del domingo, en cómo alimentar la fe de los creyentes, de la congregación. Sobre todo ahora que no tenemos la oportunidad de sobreenfatizar de manera presencial lo que quisiéramos como pastores producir en el corazón de los creyentes. Cuando un pastor piensa en un mensaje para la iglesia, lo podría a uno motivar muy diversas causas. Por ejemplo, hay quienes podrían dejar ver lo mejor de su conocimiento, del conocimiento que han adquirido. Hay quienes al predicar buscan dejarse mover por los temores que se sienten o dejarse dominar por el ansia simplemente de predicar, porque a veces hay personas que creen que predicar es una delicia. Y también hay quienes se dejan motivar por un tema llamativo del momento. Hay muchas motivaciones distintas. Mi mayor compromiso procuro que sea el corresponder a aquello que el Espíritu Santo me mueve a hacer. Uno quiere siempre ser lo más pertinente posible, lo más relevante posible y también tener la mayor fuerza espiritual para comunicar el mensaje. La verdad es que el éxito de un sermón o de un mensaje depende más del Espíritu Santo que de la buena intención o motivación que uno podría tener como predicador. Es la pura verdad. Todo depende del Espíritu Santo de Dios. En estos días, viendo cómo está evolucionando la pandemia en nuestro país, en nuestro contexto, y sabiendo que escenarios de alto riesgo traerían mucho dolor y angustia a las familias y a los creyentes, yo he seguido enfatizando la importancia de la prudencia sabia con la que debemos vivir, no solo por el cuidado personal, sino por el cuidado de los más frágiles en esta afectación. No solamente debemos pensar por nosotros mismos, debemos pensar por otros. No soy muy amigo de seguir las redes sociales, pero he percibido, en lo poco que he visto, la reacción de algunos creyentes en diversos lugares que cuestionan la actitud precavida como una falta de fe. Por ejemplo, algunos afirman que si es que creemos en el Dios del Salmo 91, no tendríamos que retenernos de salir de nuestras casas. No tendríamos que dejar de visitarnos o de compartir en escenarios más abiertos. Esta afirmación parece razonable y hasta desafiante para la fe. No obstante, yo quiero compartir con todos ustedes dos pensamientos que les pido consideren en esta semana. Les pido que lo tengan muy en mente. Se los pido con todo el amor que les tengo. El primero de estos pensamientos está en Romanos 14:22, que dice: ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Así dice ese texto. Y déjeme reflexionar un momento sobre eso. La fe que cada uno de nosotros tiene una vez que ha abrazado el mensaje de Jesucristo es una fe de orden personal. Mi fe me basta para mí mismo, pero mi fe no puede bastarle, por ejemplo, a mis hijas. No existe algo así como una fe sustitutiva, que sí parece estar presente en el pensamiento de iglesias tradicionales, donde la fe de los padres es suficiente para bautizar a los bebés, porque los papás sustituyen en fe a sus hijos. La escritura bíblica habla de que debemos actuar conforme a la medida de la fe, lo que indica que cada uno vive su experiencia de fe en una medida particular. De allí el consejo de Pablo de que cada uno tenga su fe delante de Dios. ¿Por qué tendría yo, con base en mi fe, que medir la fe de otros?
no pocos casos eso que llamamos fe no es otra cosa más que el resultado de lo que nuestra conciencia nos permite o no nos permite hacer. Pero no debe confundirse que mi grado de conciencia o de inconsciencia sea lo que califique mi fe, y mucho menos la fe de otros. El segundo pensamiento que quiero compartirles tiene que ver con lo siguiente. La carta del apóstol Santiago, hablando acerca justamente de la fe, en el capítulo 2, verso 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen. Fe y creer son sinónimos. Utilizando la escritura, Satanás mismo tienta a Jesús. En Mateo 4, 5 al 7 dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió: además está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta? Satanás lo que hizo fue llevar a Jesús al Salmo 91 y le propuso, con base en ese salmo, que hiciera algo en donde se demostrara que Dios iba a intervenir en consecuencia con las promesas de Dios en ese salmo. La respuesta de Jesús fue contundente: no pongas a prueba al Señor tu Dios. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Una cosa es que Dios me lleve a mí a un escenario de alto riesgo de mi vida como consecuencia de mi obediencia a Él, y otra es que yo busque ir a un escenario de peligro sin ningún sentido de obediencia a Dios, solo para probar que Dios me cuida. Daniel no fue por gusto personal al foso de los leones para demostrar su fe en Dios. Él fue llevado allí por causa de su fe en Dios. Son dos cosas distintas y hay que saber distinguir entre ambas. Para quienes tienen como única alternativa el salir de sus casas para ir a trabajar o para hacer gestiones impostergables, no hay otra medida de fe que la de la confianza en que Dios, con su justicia, va a proteger sus vidas. Distinto es aquí a que yo salga de la casa para ir a demostrar que mi fe es suficientemente sólida como para no contagiarme. La verdad es que yo no tengo por qué poner a prueba la fidelidad de Dios en ningún sentido, ni su poder, ni su gracia. Digámoslo de esta manera, como lo dice Job 9:4, hablando de Dios: profunda es su sabiduría, vasto su poder, pero atención, ¿quién puede desafiarlo y salir bien librado? Ninguno de mis actos debiera servir como un desafío a que Dios tenga algún deber para conmigo. La vida que vivimos cada uno de nosotros simplemente la vivimos por la gracia de Dios que está activa en nosotros. Simple y sencillamente es gracia de Dios. Así que, con base en estos dos pensamientos, les sigo instando a que seamos precavidos, que seamos prudentes, con inteligente sabiduría para manejar nuestra vida, la vida de los nuestros y cuidar también la vida de los demás. Vamos para una semana de tareas, de trabajos y cumplimientos de deberes y gestiones. Pero también vamos para una semana en donde la pandemia tiende a ser comunitaria. Animémonos y alimentémonos en nuestra fe con la obediencia a la palabra, ¿sí? Con la oración, con el compañerismo, y preparemos nuestros corazones para vernos el próximo domingo a esta hora en la Cena del Señor, recordando que este domingo 5 de julio es nuestro 18 aniversario de iglesia. Cumplimos 18 años y queremos ver a todos bien y que estemos suficientemente unidos. Bendiciones.